Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y nuevamente estoy por acá para traerles otra gran historia de la publicidad. En este caso se trata de la escuela Bauhaus y su importancia en el diseño gráfico y en la misma publicidad. Vamos entonces a continuación con el contexto. Resulta que después de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre los años 1914 y 1917, el gobierno alemán, al ver que el país había quedado totalmente devastado, determinó la creación de una escuela que a la postre se llamó la Bauhaus, que traducido al español quiere decir construcción de casas. Pues bien, la idea era que la escuela tuviera un programa o un taller de arquitectura para que con él y con los estudiantes ya egresados pudieran empezar a reconstruir la Alemania devastada después de la Primera Guerra Mundial. El director que eligieron para la dirección de la escuela fue el arquitecto Walter Gropius, famoso por haber diseñado la fachada de cristal para una fábrica de zapatos, fachada de cristal que le permitía a esa fábrica poder ahorrar energía durante todo el día. Se decidió entonces que la escuela iba a tener su sede en la ciudad de Dessau. Se lanzan entonces al mercado talleres como por ejemplo cerámica, textil, metal, mueble, pintura en vidrio y mural, escultura y talla, encuadernación, y también está el taller de impresión y publicidad, taller que es sumamente importante porque es el que se encarga de hacer las novedades en cuanto al diseño gráfico y en cuanto a la publicidad. Bien, por otro lado, como la escuela es artística, tiene una influencia que viene de un movimiento llamado De Stijl. De Stijl es una revista que nace por allá en los Países Bajos, en donde está principalmente Holanda y Bélgica, y tiene como sus principales figuras a Theo van Doesburg y Piet Mondrian. Otra influencia que tiene la escuela Bauhaus es el constructivismo de la Unión Soviética, ese constructivismo que tiene una imagen grande, magnífica, poderosa, y que de ahí para abajo pues vendría estando la información. Y de ahí empiezan entonces a proyectar una serie de novedades, como por ejemplo es la primera vez que se usa la fotografía en el diseño de los carteles. Esas fotografías son entonces al estilo del constructivismo. Son fotos que son magnánimas, son fotos que son poderosas para poder mostrar la grandilocuencia de una imagen, de un producto o de una marca. Y lo que hacía era promocionar la escuela y promocionar todos los programas y todos los talleres que tenía la misma escuela Bauhaus. Otro detalle importante que tiene el taller de impresión y publicidad es el uso de elementos técnicos de los planos arquitectónicos, los subrayados en los titulares, la rotación de elementos para dar un poco de movimiento, lograr el equilibrio en las piezas gráficas y también una combinación de fotografías con textos y el uso de columnas en los carteles o el uso de cuadrículas en el diseño de cualquiera que sean las piezas gráficas que estuvieran trabajando. Y es de esta manera entonces que el diseñador gráfico se profesionaliza porque cobra vida dentro de un equipo de trabajo. Ya es una persona que es pensante, importante, y es una persona que puede proveer diseño, diagramación, composición dentro de cualquier campaña o dentro de cualquier pieza gráfica que se vaya a diseñar. Por otro lado, en el año 1927, Paul Ruinier, uno de los docentes de la escuela, es el encargado de diseñar la fuente Futura, una fuente palo seco, o sea, sin ornamentos ni serifs, y que tiene además ángulos de 90 grados, que es bastante simple y que da una connotación de ser atemporal, de ser muy moderna y de ser futurista, y que obviamente tiene toda la ideología de la escuela, de sintetizar y de tratar de no tener adornos ni ornamentos.
Para el año 1928, el encargado del taller de impresión y publicidad, llamado Herbert Bayer, renuncia y es sustituido por Just Smith, quien se encarga de entregarle no solamente a la escuela, sino al diseño gráfico y la publicidad los elementos volumétricos y elementos en perspectiva. Muy bien, espero que les haya gustado esta historia. Suscríbanse al canal, denle like al video y compártanlo con todas aquellas personas que ustedes consideren les pueda interesar. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Chao.